el cuervo Andrés Larroque. Vos no estás más en la cámpora. No, Para vos fue como en términos es mi personales. vida. La crítica hacia mí fue que no entendía el poder. ¿Eso es lo que te dicen a vos? Que vos no tenés el poder. Que yo era un boludo, que, ¿me entendés? Que era muy condescendiente con la militancia. Siempre fue la crítica interna. Y después estaban los vivos. Bueno, está bien, yo siempre preferí ser, en esos términos, siempre preferí ser tonto. Cuesta, ¿no?, a uno hablar de aciertos y virtudes de Milei, pero nadie puede negar su frontalidad. Milei es más el emergente del rechazo que un voto positivo. El peronismo dividido no gana. Lo que sí no tolera más la sociedad es otro gobierno tercerizado, delegado. O sea, la sociedad no, y más en este momento, otro Alberto no lo va a tolerar ni por casualidad. Y yo creo que fuimos un gobierno flácido en términos de ejercicio del poder. Unidad sí, amontonamiento no, está claro. Yo creo que no tenemos tiempo. Está gobernando Milei y si no reaccionamos nos encaminamos a una nueva tragedia. Mi posición hoy es: todo lo que fortalezca a Axel sirve, todo lo que debilite a Axel no suma. El único que salió el primer día, se paró frontalmente contra Milei, fue Axel. Creo que estamos frente a un renacer del peronismo, sin duda, que es lo único que puede darle curso a nuestro país, no tengo dudas. La doctrina no se mancha. Fue durante 16 años el secretario general de la Cámpora, desde su fundación hasta ser sucedido por Lucía Cámpora. Comenzó a militar en política a los 13 años en el emblemático Colegio Nacional, Buenos Aires, donde llegó a ser presidente del Centro de Estudiantes. 2 veces diputado nacional, hoy es ministro de Axel Kicillof, es zurdo, juega de 10, le dicen el Cuervo por su fanatismo por San Lorenzo de Almagro. Hoy se cumplen 10 años, Dios no juega los dados con el universo, de la obtención de la Copa Libertadores de América por San Lorenzo. El Cuervo Andrés Larroque. Andrés, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a hablar de varias cuestiones, tenemos mucho tiempo para conversar. Lo primero que quería preguntarte es por Milei. ¿Te sorprendió el triunfo de Milei? En el sentido de que, por supuesto, uno cuando va a un proceso electoral solo piensa en ganar, sí, desde ya que me dolió y que creo que es doloroso, ¿no?, para el presidente argentino, pero bueno, fue un fenómeno vertiginoso que diría lo más sorprendente fue las PASO, ¿no? El resultado de los 30 puntos de las PASO, de alguna manera sí fueron choqueantes. Después ya estábamos preparados para todo. Pero bueno, sí, por supuesto que el día del balotaje teníamos toda la esperanza de que Sergio Massa triunfara, y fue un golpe muy duro. ¿Por qué ganó Milei? Bueno, por varios motivos. Yo creo que nosotros iniciamos una crisis a partir del gobierno de Macri, que la experiencia del Frente de Todos no pudo revertir. Si bien se mejoraron muchas cuestiones, desde ya que obviamente se atemperó, ¿no?, la velocidad del deterioro que se dio en el gobierno de Macri, pero no se alcanzó a revertir en términos de la expectativa que tenía por lo menos el votante del Frente de Todos. Hubo una inmensa desilusión. Sí, después creo que en términos, más allá de eso, sería la índole económica, ¿no?, las dificultades de carácter económico, social. En términos políticos me parece que nuestro espacio, bueno, no redundó o la experiencia, ¿no?, del Frente de Todos no funcionó en términos políticos, que tuvimos una crisis de conducción, de orden del espacio, de la fuerza política, y que eso finalmente también colaboró. Bueno, uno no sabe si fue primero el huevo o la gallina, pero claramente si hubo mal resultado en la gestión, no es difícil deducir que el problema estuvo en el origen político, en la génesis, y eso me parece terminó hastiando un sector de nuestros votantes, porque yo creo que Milei es más el emergente del rechazo que un voto positivo. Entonces, ahí está el histórico voto gorila, le podemos decir, o voto, bueno, ya lo sabíamos que existía, pero creo que a eso se le sumó un voto defraudado, ¿no?, con nuestra experiencia. A ver, vamos a hacer un poquito más la precuela, después me gustaría profundizar sobre el tema de Milei, porque Milei además gana con un discurso muy explícito, ¿no? Gana haciendo campaña
con una motosierra, diciendo que iba a ir sobre los derechos, diciendo que la justicia social era una aberración, ganaba con un discurso muy brutal, y me gustaría profundizar. Pero vamos a la precuela un poco, ¿no? Siguiendo tu análisis. ¿Cuál es la razón por la cual el movimiento y la experiencia política más transformadora de la historia contemporánea, por lo menos para mí, y creo que ahí coincidimos, que fueron el kirchnerismo con Néstor y Cristina, elige opciones conservadoras? Caso Scioli en el 2015, hoy superministro. Estás incómodo, dije Scioli, te incomodaste así como... No estoy pensando. Scioli, luego Alberto Fernández, ¿no? Pruebas al canto lo que ha sido su gobierno y su posgobierno, después de lo que estamos viendo en estos días también. La opción de Massa también, que claramente era dentro del cuadrante ideológico, era la opción más a la derecha, para decir un reduccionismo. ¿Cuál es la razón por la cual se opta siempre en ese sentido? Más que conservadores, a ver, por ahí serían opciones más blandas o liberales. O no propias. O entendiendo cómo había sido el derrotero. Bueno, en el caso de Alberto y Sergio, bueno, los dos se habían corrido de la experiencia Frente para la Victoria, sí, y después regresan. No, hago la distinción porque... ¿Pero no hay un problema político ahí? ¿No hay una cosa profunda ahí? No, ahí no estará, vos decías, el huevo y la gallina, ahí no estará duda el huevo de la serpiente. Sin duda. Sí, creo que hemos tenido dificultad para poder generar expresiones que generen un mayor nivel de identificación. Bueno, de hecho, en la elección del año pasado, una dificultad notoria o clara fue que nosotros perdemos un poco de tiempo porque la conformación de la fórmula se da sobre el final. Lo que era un activo que tenía que ver con la unidad del peronismo, después termina una PASO con Juan Grabois, y toda esa primera etapa de la campaña de las PASO quizás se la regalamos a Milei y a Bullrich y a Larreta también en aquel momento, porque fue bastante traumático el proceso como se resolvió la conformación de la fórmula, y nos costó ese tiempo de inicio de campaña. De la misma manera que, en la elección del 19 fue más simple porque el rechazo a Macri era tan fuerte que casi la elección transitó sin mayores resistencias, ¿no? Creo que automáticamente Cristina anunció lo de Alberto, todos para adelante, y era muy potente, muy fuerte. Pero en esa narrativa que haces vos, sí, como lo contás vos, Cuervo, Cristina anunció lo de Alberto, todo para adelante. No está la naturaleza de lo que terminó pasando después. Bueno, es lo que termina, yo creo, eclosionando en este momento, en este presente. Porque Cristina toma esa decisión, que para mí fue en aquel momento y ahora un error político, pero en mi opinión es la de un ciudadano más, una decisión monocrática, digamos, una decisión que no habilita una discusión diciendo, este es la jugada pedía Alberto Fernández. No, yo creo que nosotros venimos con una dificultad en materia organizativa, en materia metodológica, en materia de funcionamiento, de debate, de elaboración también. Creo que el espacio ha tendido a cerrarse y a referenciarse permanentemente en una centralidad que, por supuesto, históricamente es la referencia más potente de la Argentina contemporánea, pero creo que nosotros tenemos que poder generar ámbitos de elaboración. De hecho, mi definición o mi postura o mi distanciamiento respecto de la cámpora en sí tiene que ver un poco con ese debate, con esa discusión. ¿Qué es lo que vos decís cuando dialogás con la cámpora o cuando de alguna manera tomás distancia de la cámpora? A ver, yo creo que nosotros necesitamos recuperar ámbitos de participación, que el kirchnerismo no se puede reducir. Primero, el peronismo no se puede reducir al kirchnerismo y el kirchnerismo no se puede reducir a la cámpora. Y la cámpora no se puede reducir a un pequeño grupo, núcleo dentro de la cámpora misma, ¿no? Digamos, siempre está mal hablar de uno, pero ponele, no queda otra alternativa, ¿no? Pero tratamos de expresar una mirada de carácter más amplio y creo que hoy tenemos que recuperar ese camino. Estoy pensando y me pongo en la boda del diablo. Tu razonamiento es, el kirchnerismo se puso sectario. ¿Alguien podría decirte del otro lado?
Nos ponemos sectarios, le dimos la candidatura a Scioli, le dimos la candidatura a Alberto, le dimos la candidatura a Massa. Por ejemplo, el caso de Alberto. Alberto fue una interna. En el año 17 fue una interna, ¿no? Era el jefe de campaña de Randazzo. Sí. Sacó 5... Ya tanto tiempo. Bueno, hace poco igual. Sí, sí. Sacó 5 puntos, Cristina sacó 35 y le dieron la llave. La discusión política en un punto la gana Alberto. Porque si terminó como candidato a presidente, porque evidentemente internamente la ganó. No, yo creo, a ver, yo en aquel momento veía lo de Alberto como la posibilidad de un reencuentro del peronismo que había tenido, bueno, estaba Massa también, digamos, habíamos tenido dos fisuras en el 2008 y en el 2013 con Alberto y con Massa, una posibilidad de reencuentro y un ordenamiento del proceso de trasvasamiento generacional tumultuoso que de alguna manera la muerte de Néstor había acelerado y Cristina en su necesidad de rodearse de propios. De personas más confiables, no sé cómo La llamarlo. Cámpora un poco nace por eso. Claro, pero en una proyección a 10 años. Lo que pasa es que la muerte de Néstor acelera ese proceso. Acelera. Y yo creo que eso generó una multiplicidad de tensiones dentro del espacio que claramente después terminan decantando en una derrota. Y no solo en la derrota, sino en todo lo que significó el gobierno de Macri, ¿no? La persecución política, los padecimientos del conjunto de la sociedad. Pero cuando vos desarmás el tema de la persecución política, vos deconstruís eso, ahí lo encontrás a Alberto Fernández. Alberto Fernández se la pasaba yendo a los canales de televisión, Alberto y Massa. El caso de Massa, pero por eso. Digo, yo creo que el movimiento, el peronismo dividido no gana. Digamos, es aritmético. En la división no gana y permite que fuerzas de carácter liberal que tienen en general un techo de 40 puntos puedan llegar al triunfo, como nos pasó en aquel momento en el 2015, claro, que fue tan llamativo que una fuerza de las características del macrismo obtuviera un triunfo electoral cuando siempre eran fuerza, lo máximo habían tenido la UCD, por un decir. Pero en su fusión con el radicalismo necesitaban sí o sí la división del peronismo. Parece que se toma esa elección, se vuelve a convocar a todos los sectores. Lo que creo que fracasa de la experiencia es justamente, digamos, no tener un funcionamiento, un orden, una claridad programática y un dispositivo de conducción, ¿no? Finalmente, creo que eso se desdibuja, entra en un pantano. Quien tenía las condiciones para conducir no ejercía ese rol. ¿Cristina? Sí, claramente. Cristina no condujo. Y como se dieron las cosas, finalmente... ¿No condujo o condujo mal? Que no es lo mismo. A ver, yo creo que hay una cuestión en Argentina que es que la conducción institucional y la conducción política tienen que estar sintetizadas. Por eso me parece que hoy es la discusión del momento. Si volvemos ella no a repetir... fue candidata en el 19? Nosotros impulsábamos que fuera candidata en el 19 y en el 23. Creo que en aquel momento interpretaba que podía pasar lo que ocurrió con Lula, que se truncara el proceso electoral. Yo era de la idea en los dos turnos, obviamente, que ella fuera candidata. Después, los argumentos por los cuales Cristina hizo público que no fue candidata ni en el 19 ni en el 23 son argumentos, revisables de alguna manera. En el 19 supuestamente no es candidata porque dice no me van a dejar gobernar, ¿no? O algo parecido, cosa que... Yo sigo, me preguntás hoy, yo creo que en las dos oportunidades impulsé eso y sigo creyendo que era lo correcto. ¿Y por qué pensás que ella, vos que la conocés mejor que yo, eligió no ser candidata? Y puede ser que existan elementos que están más allá de mi comprensión, digamos, pero... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles pueden ser? Especulemos. No, puede haber razones de índole personal que son más que respetables. Está bien, pero no es que dice no quiero ser candidata y me voy a regar planta al Calafate. No quiero ser candidata, pero bueno, por dame eso, la virome. Bueno, por eso después creo que se entra en un proceso bastante turbulento, que sigue hasta el presente, ¿no? Que creo que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Me parece que lo que sí no tolera más la sociedad es otro gobierno tercerizado, delegado. O sea, la sociedad no, y más en este momento, otro Alberto no lo va a tolerar ni por casualidad. Me parece que eso es lo que... ¿Está la idea de volver a construir otro Alberto? No lo sé.
Yo creo que no, pero que claramente es una experiencia trunca, fracasada. O sea, la idea que Cristina se levanta a la mañana y diga, mi candidato es el Cuervo Larroque. Sí, Cristina o quien sea, digo, me parece que no hay más margen. La gente, cuando vota, es un ejercicio de confianza muy fuerte, entonces se siente defraudada, ¿no? Yo creo que lo que atraviesa hoy, no estamos viendo una crisis política, ¿no? Y me parece que es la cuestión del engaño, ¿no? Esa idea de que el político te engaña de alguna manera, a veces de una forma visceral o de una forma o una manera más relativa. Pero creo que eso la sociedad lo castiga y quiere ver, hablábamos de Milei al principio, cuesta, ¿no?, a uno hablar de aciertos y virtudes de Milei, pero nadie puede negar su frontalidad. ¿No? Creo que en ese sentido... Yo noté ciertas características de Milei. Volvamos a Milei, después Sí. conversemos de Cristina. Quiero preguntarte por Axel y quiero preguntarte por la Cámpora, ¿no? Ujú. Vos no estás más en la Cámpora. No, Para vos fue como, en términos es mi vida. La Cámpora es mi vida. Y vos pensás que... Lo ponemos de título, La Cámpora es mi vida. Soy fundador y... a ver, estamos hablando desde el 2006, 2007 hasta el año pasado, hasta el 2023. Le dedicaste tu vida a la organización La Cámpora. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, sí, por supuesto. Y invito a cualquiera que venga a discutir en términos de esfuerzo, sacrificio y compromiso. ¿Te costó irte de La Cámpora? Si encuentran a alguien que equipare eso, que lo traigan, digamos, pero me costó, y sí, porque fue un proceso de años de discusión. No, esto no es una cuestión que haya sido del momento, ¿no? Fue un proceso de discusión de varios años, siempre tratando de ser cuidadosos, pero bueno, también entendiendo que por encima de nosotros, de cualquier instrumento, está el pueblo argentino y el peronismo. ¿Hiciste el duelo o estás en la etapa de duelo? No, creo que lo tengo hecho porque, como te digo, o sea, es una discusión que llevó años. De hecho, siempre entendí, propuse y fui poniendo a disposición mi renuncio o corrimiento a la Secretaría General desde bastante tiempo atrás. Y de hecho, bueno, fui yo quien lo impulsó. ¿Impulsó qué? Dejar de ser secretario general. Sí. Nos enteramos, por lo menos me enteré yo, que un día en tu biografía de las redes sociales no aparecía más secretario general de la Cámpora. No hubo una comunicación oficial. Porque fue la manera de decir, che, resolvamos esto. La manera tuya. Y claro, se venía planteando hacía mucho tiempo, y la verdad que tampoco sentía que tenía sentido, ¿no?, estar en un lugar donde ya uno no cumplía esas funciones, cuando también podía aportar en otras construcciones. Bien. ¿Y estás enojado con eso? ¿Con esa historia, con esa parte? Porque muchos dicen que hay una etapa del duelo que es la negación, el enojo. No, a ver, creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera en muchos sentidos y aspectos, pero bueno, se dio de esa manera, ya está. Es una parte de tu vida la Cámpora. Sí, por supuesto. Eso. Un montón de compañeros, amigos, compañeras, obviamente. A ver, cuando fuiste a San Vicente, Sí. ese discurso, Hay que discutir cómo se organiza la conducción de Cristina. ¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que 3 ñatos te manden un WhatsApp? ¿Que no los conoces, que no sabes quiénes son? Esa es la conducción de... No, yo no quiero esa conducción de Cristina. Yo quiero una conducción de Cristina con un movimiento popular protagonista, con cuadros auxiliares de conducción, con mesas de discusión, con funcionamiento, con debate, con programa, con método y con movilización. Eso entiendo por conducción. Yo digo que a veces algunos compañeros van a morir de sobredosis de estrategia. Y eso nos llevó a que Milei sea presidente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, quiero decir una última cosa, para ser claros. Si alguien en este momento tan delicado, donde Milei ha señalado a Axel como el enemigo, donde hemos retenido la provincia de Buenos Aires heroicamente y quizás no con toda la colaboración necesaria de nuestra fuerza política. Y me hago cargo de lo que digo, Andrés Larroque, yo lo digo, no, ninguno de ellos, no quiero comprometer a nadie.
Si pudimos volver a ganar la provincia y tenemos un compañero como Axel, que ya es un fenómeno social y electoral. Salgan ustedes a las calles, no lo saluda nadie. Va Axel, se le cuelgan los pibes encima, las pibas, chicos. Démonos cuenta de lo que estamos hablando. Si tenemos la posibilidad de tener un compañero honesto, trabajador, que sabe gestionar, que es empático con la sociedad, que ha demostrado ser exitoso en las elecciones, en los procesos electorales, que a veces quizás a muchos compañeros y compañeras que nos dedicamos a la organización, a la militancia, quizás nos cuesta esa posibilidad de llegar al conjunto de nuestra población. En este momento y en estas circunstancias, si hay un compañero que tiene esa capacidad, lo digo, cualquier compañero o compañera de nuestro espacio que ose murmullar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, en una joda rara está y no está jugando a favor del peronismo. ¿Avisaste a alguien lo que ibas a decir? No. A nadie. No. ¿No se lo consultaste a tus compañeros, a tus compañeras, a nadie? No. ¿Improvisaste o lo pensaste? Porque me imagino... No, salió ahí. Salió ahí. O sea, improvisaste. En función de reflexiones que venía teniendo. Está claro que... Claro. A ver, en reuniones o en charlas sí uno va elaborando, pero no, a nadie le dije o le consulté qué iba a decir ni nada. No lo hago nunca en general. Bien. Ahí tiraste el mantel en San Vicente. Me parece que hizo una reflexión que prendió porque... Prendió fuego. Sí, yo no creo que haya sido tan importante mi discurso, sino que evidentemente caracterizaba una situación de la realidad. De lo que dijiste ese día... Hablé 7 minutos, creo. Hablé 7 minutos y fue un escándalo nacional. Sí, claramente. Te reís. No, bueno, pero porque creo que cuando no se quiere asumir la realidad, bueno, en algún momento eso aparece, sea por un discurso de alguien o por una circunstancia determinada. Bien. Yo puse la figura de tiraste el mantel, también está la figura de patear el hormiguero. Está claro que vos pusiste... Yo creo que no tenemos tiempo. ¿Cómo? Yo creo que no tenemos tiempo. Está gobernando Milei y si no reaccionamos nos encaminamos a una nueva tragedia. Lo peor que gobierne Milei es no tener perspectiva de futuro. Y si repetimos los mismos mecanismos, no vamos a tener salida a futuro. Entonces, lo que considero es que no tenemos tiempo y que había que hacer un señalamiento para que se reaccione. Las cosas que yo planteo, las he planteado en infinidad ¿Todo de lo que ámbitos. vos dijiste ese día lo volverías a repetir hoy? Sin duda. Sin duda. Sin duda. O sea, no es que dijiste, che, la verdad que acá cuando dije que Cristina no sé qué, no sé cuánto... No, yo lo que dije, lo que analizo es qué significa la conducción de Cristina. ¿Qué significa? Porque hay gente que detrás de la consigna esconde cosas que creo no tienen nada que ver ni con la conducción de Cristina o tendrán que ver con ¿Cuáles? intereses. ¿Cuáles cosas? No, que se trafican cosas. Trafican cosas. Claro, o sea, digo, en política obviamente, por supuesto, nadie va a venir y decir, no, estos son mis intereses y bueno, en algunos casos sí, pero digo, en general todo el mundo trata de disfrazar su discurso. Bien. Entonces me parece una causa noble o una referencia tan significativa a la emocionalidad de nuestro pueblo y del peronismo en particular como es Cristina, bueno, puede ser utilizada claramente. Entonces yo digo, loco, separémoslos tantos, vienen y ni siquiera a conducir, porque yo creo que tenemos un gran problema entre lo que es la conducción y la coerción. ¿Cómo? La diferencia entre la conducción y la coerción. Perón decía que conducir es persuadir. Persuadir. Y hay algunos que creen que de ninguna manera mandar. Y algunos creen que conducir es mandar. Y eso es lo que te esmerila un espacio. Eso está en crisis para vos. Por supuesto. A ver, además, Perón decía la conducción es un arte. ¿No? Y sabemos lo que significa un arte, ¿no? Que puede tener su parte técnica, pero que a la vez requiere el esfuerzo, ¿no? del artista y encararlo en términos de creatividad, ¿no? La política es un ámbito donde se requiere mucha creatividad. Y hay algunos que entienden que son procesos mecánicos donde el que tiene más poder ordena por el simple hecho de estar en una posición de jerarquía. ¿Y el estilo de conducción de Cristina te parece un poco monocrático, de decidir de alguna manera? No. Yo hablo de los que invocan a Cristina.
Por ejemplo, los que ¿quién? invocan a Cristina. No, de parte del dispositivo que puede estar cercano a Cristina. Sin duda. Que hablan en nombre de Cristina. Sí, claro, sí, por supuesto. Me parece que hay una instancia. También es cierto que alguien te podría una decir, instancia agotada. Me parece una instancia agotada de creer que a esta altura del partido. O sea, porque desde ya, si por supuesto hay cuestiones que son planteadas por Cristina, perfecto, bienvenidas sean. Ahora, si son elucubraciones de sectores intermedios que, como no pueden conducir una reunión o un ámbito determinado, terminan invocando a la máxima referencia, bueno, yo creo que eso lo que hace es debilitarla. Y es un problema. Después que hablaste en San Vicente, ¿te llamó Cristina? Sí, hablamos. Quedó ahí. Hablaron. Sí, sí. Es una conversación privada entre vos y Sí, ella. hablamos un rato, bien. Sí. Una- No, siempre, o sea, de mi parte siempre le dije lo que pienso, siempre, nunca. ¿Vos qué vínculo tenés con Cristina? ¿Tenés un vínculo Afectivo, sí. afectivo? Sí, político, afectivo, pero digo. ¿Más vínculo- político afectivo o afectivo político? A ver, afectivo en términos de lo que significa. Mi hija se llama Cristina. Tu hija se llama Cristina en honor a Cristina. Lo que significa Cristina en nuestras vidas, obviamente, y todas las cosas que obviamente compartimos y transitamos. ¿Y ese diálogo fue tenso, fue afectuoso, fue profundo? De todas las cosas, sí. Todas las cosas. Atravesó Tensos. todos los matices y estadios. Pero no, siempre hablamos así, no. Yo por lo menos, ella es frontal, digo, Cristina es como se la ve. Y bueno, en mi caso, yo también, digamos, por ahí a veces soy no, la verdad que no, trato de no tener reservas mentales y guardarme nada. O sea, en esa conversación post San Vicente con Cristina, fue una conversación donde vos le dijiste lo mismo que me estás diciendo ahora, sostuviste tus dichos. Sí, porque ella no debe haber escuchado mi discurso, claramente, le llegó alguna referencia, ¿viste? O algún título. ¿Qué quisiste decir con sobredosis de estrategia? No, me parece que a veces hay compañeros o compañeras que pueden despegarse de la construcción real y en un ámbito de debate, bueno, me parece adelantar demasiados pasos y despegarse de la realidad, de lo concreto y sobredimensionarse también, ¿no? En un punto. Sobredimensionarse. Sí, claro, digo, yo creo uno puede influir en un proceso político, pero partiendo de la base de una caracterización de la realidad. No podés definir la realidad en una mesa de arena, digamos, ¿no? Creo yo que a veces ese es un vicio que ha permeado en nuestro espacio o en algunos sectores. Pregunta, vos también fuiste un artífice de eso. Cuando yo escuché, por ejemplo, lo de los niatos de WhatsApp, ¿no? Sí. Que algunos hablan de los niatos y le ponen nombre y apellido. Sí. Vos nos dijiste los 3 niatos de WhatsApp, ¿no? Algunos decían no sé. XX. Sí. Yo, además de XXX, tengo los nombres, ¿no? Martín Rodríguez, Manuel Santalla, Facu Tignanelli. No sé, pueden ser 3, ¿Pueden ser esos 3? 40, 58. Bien. ¿Vos en algún momento No. Yo fuiste no. el niato del WhatsApp? No. 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 ¿No fuiste de alguna manera el No. instrumento? No. No. Pero averigüen cómo fue y es mi práctica política. Al contrario, me cargaban porque vivía atendiendo gente y me decían que no tenía que atender tanta gente y que me quedaba hasta las 12 de la noche en la oficina atendiendo a gente, atendiendo a cualquier 4 de copa. Al contrario, siempre fui cuestionado y que para qué iba a tantas reuniones y para qué iba a tal barrio o a tal lugar, que no, que la política no es así, que el poder, que no entendía el poder. Siempre la crítica hacia mí fue que no entendía el poder. ¿Eso es lo que te dicen a vos? Que vos no tenés el poder. Que yo era un boludo, que, ¿me entendés? Que era muy condescendiente con la militancia. Siempre fue la crítica interna. Y después estaban los vivos. Bueno, está bien, yo siempre preferí ser, en esos términos, siempre preferí ser tonto. O sea, los vivos eran los que pasillaban, de alguna manera más. Porque siempre de afuera se vio como la cámpora que había. Yo creo que hay un problema de cierta dirigencia, y esto no es la cámpora, esto abarca a un sector importante de la dirigencia política, que creen o consideran que en un momento se llega a una instancia de poder y que a partir de ahí hay que perder el contacto con la base. Y yo creo que los extravíos comienzan ahí.
Los problemas comienzan ahí. ¿A la Cámpora le pasó eso? Sí, a una parte sí. ¿Qué le pasó? No, creo que entender que estar en una instancia de poder, es entender el poder como, no como un medio, como un instrumento para resolver los problemas, sino entenderlo a un sector minoritario. Estamos hablando del 1% o el 0,1%. Lamentablemente, el problema que se genera es que ese sector puede ser determinante. Y bueno, yo creo que sí, obviamente hay la mayoría de los compañeros tienen una potencialidad inmensa, pero muchas veces podés quedar atrapado dentro de dispositivos que obstruyen esas capacidades. Pero cuando vos fuiste secretario general de la Cámpora y fuiste el rostro de la Cámpora durante muchos años, cuando incluso el que era y es el líder de la Cámpora, Máximo vivía, no era ni siquiera diputado, ¿no? Ni siquiera se conocía su voz, ¿no? Porque a él se lo conoce, tengo entendido, en un acto en Argentinos Juniors, ¿no? Claro. Hasta ahí prácticamente no se lo conocía como figura pública, ¿no? Era casi... Nosotros impulsamos eso, absolutamente, sí. ¿Cómo impulsaron? Hacer el acto, de hecho, bueno, una discusión fuerte en el momento. ¿Discusión fuerte? Porque si hacer el acto no, dentro del espacio nuestro. Si hacer el acto no, y quiénes tenían que estar en el acto. Ese acto, vos recordás que... Un acto muy bueno. Muy bueno, excelente. En el escenario eran todos militantes, bueno, después estaba lo que era en ese momento la conducción de la Cámpora. Y bueno, todo era un secreto, me acuerdo que nadie no estaba anunciado, fue nada. Sorpresa, sí. Fue sorpresa, ¿no? Se definió sobre el final. ¿Había un exceso de secretismo? ¿Hay un exceso de secretismo en la Cámpora? Sí, puede ser, sí. ¿Cuál es el motivo por el cual había una sorpresa? Hay un poco de... en ese momento porque se definió que a último momento. Hablar a Máximo lo convencimos ahí al final. Yo creo que igual ya él sabía. Él tenía el discurso armado. Sí. Pero bueno, una gran aparición pública. Obviamente era su primer momento de exposición de esa característica, era lógico que lo tuviéramos que administrar. De hecho, bueno, lo hablamos mucho y... hubo una discusión porque algunos compañeros no confiaban en que íbamos a llenar el Estadio Argentino Junior y bueno, obviamente los que por ahí estábamos más cerca de la militancia y del armado y qué sé yo, teníamos claro que lo íbamos a reventar. Y en ese sentido, sí, obviamente lo impulsamos. Bien. Hay un poco de la cultura ricotera, de cierto secretismo, de cierto hermetismo, digamos. Sí, yo creo que eso pudo haber tenido que ver. Vos pensás que en nuestro origen, bueno, obviamente cualquier movimiento que hacía la Cámpora rápidamente se lo asociaba sobre todo con Cristina, ¿no? Con Néstor también, pero ya posteriormente con Cristina y eso obligaba a ser muy cuidadosos en gestión de gobierno. Bueno, una cosa después me parece que medio eso quedó y ya sí fue contraproducente. Me parece que no suma. ¿No había un poco de sobreactuación setentista en eso también? Bueno, nuestra generación es un poco... Nosotros somos tributarios de los 70. Una banda tributo, ponele. No, a ver, nosotros quedamos sobre nuestras espaldas, cargamos de alguna manera la reivindicación, ¿no? de una generación que fue masacrada, que no implica considerar que esa generación hizo todo bien. Entonces, sí la reivindicación, la reparación, ¿no? Que un poco de alguna manera la política de memoria y verdad y justicia tuvo que ver con eso, pero no que uno tenga que mimetizarse con otra experiencia histórica, ¿no? Claramente. Desde afuera de la Cámpora se veía con una tensión entre un sector, llamémoslo más círculo rojo, más palaciego, que era el sector de Guado, y un sector, llamémoslo, más basista, más plebeyo, que era el sector que sintetizabas vos. Está todo más mezclado, se fue mezclando todo. Y Máximo, de alguna manera, resolviendo esa tensión interna. Eso se veía desde afuera. Vos que fuiste un protagonista, no sé qué grado de sinceridad podés tener para contarme qué es lo que realmente sucedía y qué expresa eso políticamente. No, a ver, creo que después con el tiempo se fue mezclando más. Sí puede haber en el origen distintas procedencias. Igual nos conocíamos todos, ¿no? Porque de alguna manera lo que significa Néstor en el escenario político para nuestra generación fue un reencuentro en el marco de un proyecto político. Porque nosotros nos conocíamos todos de cruzarnos en movilizaciones,
en movidas parciales, pero no teníamos como generación la capacidad no teníamos un aglutinante, ¿no? Y veníamos de una época de los 90 de mucha atomización, ¿viste? De mucha desconfianza. Derrota. La palabra derrota. Desconfianza, ¿viste? Siempre sospechando. Y el proyecto nacional, digamos, que funda Néstor, fue un territorio de reencuentro en términos nuestros de generación. Hay 2 episodios para mí, ¿no? Que fueron como los grandes disparadores de la cámpora, los grandes aceleradores de la cámpora. Para mí, lo comparto con vos, Andrés. Uno es la guerra o el conflicto contra las patronales agrarias, la llamada 125. Y por otro lado, producto de eso, el proyecto para regular los medios de comunicación, la ley antimonopolio de medios. Esos fueron la ley de medios de la democracia. La ley de medios. ¿Cómo fueron esos tiempos, digamos? Que me imagino, primero que ustedes, con todo el camino por delante, muy poco tiempo después se viene la muerte de Néstor Kirchner, con lo que eso significaba, porque eso produce primero el evento político, el vacío político que eso provoca. Sí, yo creo que Néstor en aquel momento necesitaba un instrumento más propio, más cercano. Vos recordás, no existía el kirchnerismo como concepto, no existían las canciones, no estaba la épica. Vos acordate que hasta el conflicto con la patronal agraria, prácticamente no había canciones de esta nueva época política. Siempre se cantaban las viejas canciones de la juventud peronista, etcétera, etcétera. No había una liturgia de la etapa. Y creo que a partir de ese conflicto se empieza a construir una identidad. La ley de medios de alguna manera consolida ese tránsito. Y Néstor lo que yo creo buscaba, infiero yo, era tener un instrumento, una herramienta que pudiera dinamizar. No que sea la única, ¿no? Sino que en el marco de lo que era el movimiento en general, bueno, contar con dispositivos que pudieran tener iniciativas que después podían prender o no en el conjunto. Esa herramienta es la cámpora. Y de alguna manera. Para decir una manera, una organización propia. Claro, porque el resto de los sectores, y siempre algún tipo de paritaria planteaban. Claro. Esto estaba en un esquema de negociación. Con permanente. Los gobernadores, con los intendentes, con la CGT, con los movimientos sociales. Claro. Poner una silla que diga, este es el mío. Y nosotros hacíamos, ¿viste? Conducción vertical. Vertical, total. Obviamente aportaban, porque muchas veces se nos requería mirada, apreciación, pero ordenados en ese sentido. Yo creo que en ese periodo fue muy exitoso. Ese proceso fue muy, muy exitoso, claramente. Pero dijiste no la única. Claro. Lo que yo creo es que una organización no puede ser muy grande, pero no puede reemplazar al conjunto. Vamos a un ejemplo que me llama mucho la atención, y porque no lo sé, y ahora vamos a ir a Axel, y después me gustaría que hablemos un poco de tu militancia con 13 años en los 90 en el Colegio Nacional Buenos Aires, que es un colegio muy emblemático de la Argentina por toda la cultura política, digamos, ¿no? Es como las inferiores de dirigentes políticos luego muy relevantes el colegio nacional. En ese momento ¿quién estaba también? Recalde. Mariano era presidente del centro. Mariano es más grande que yo. Estaba Recalde, Mariano estaba presidente Lustó, también. No, a Lustó no. Mariano sí lo conocía. Mariano porque tengo Héctor y mi tío son mejores amigos. Entonces yo ya tenía un vínculo familiar. Nos conocíamos con Mariano más de chicos, digamos. Año 90. Año 90. Sí, un momento complejo. Militabas en lo que era más una organización de izquierda. Claro, ahí Mariano era presidente, pero no se presenta en elecciones. Él tenía un frente que era medio en peronismo más sectores de izquierda, peronismo de izquierda, sectores de izquierda, llamada CEPAC. No se presentan y yo ahí empiezo a militar era el MAS en ese momento. Y militamos un año, 2 años, 1 año y medio hemos militado ahí, ya después tomamos un camino más propio. Y después, bueno, ya más sobre el final del secundario sí ganamos el centro estudiante y todo eso. ¿Estuviste un año como secretario, como presidente del centro? Sí. ¿Qué gestión hiciste ahí como presidente? No, nosotros estuvimos ahí
teníamos un conflicto que era que querían privatizar el campo de deportes, que lo evitamos. En Puerto Madero. Claro, hicimos movilizaciones por eso, bueno, de hecho estaba Domínguez de intendente. Y después teníamos otro problema que querían achicar, digamos, querían sacar un año. Y eso también, bueno, fue una pelea más con Yuberov. Tuvimos una pelea con el menemismo y otra con los radicales. Con Yuberov, sí, con los radicales. Sí, claro. ¿Qué recuerdo tenés de esa época de militante secundaria? No, maravillosa. Sí, muy lindo, obviamente. ¿Qué explicación encontrás que ahora los pibes y las pibas se referencian en Milei? Por lo menos todos los estudios de opinión pública indican que... No sé si todos. Yo no, veo muchos todos no, pibes, yo no dije todos. Yo veo muchos pibes Muchos. hoy que me sorprende, pibes muy jóvenes hablando de peronismo y que nos pasan el trapo, la verdad. Sí, lo que creo es que Milei muy peronista atávico, muy Perón, Evita, las 20 verdades, siempre fue la así. comunidad organizada. Siempre fue así, pero bueno, qué sé yo, por ahí se veía de otra manera. De hecho, bueno, fue siempre la discusión, una discusión. ¿Una discusión donde? ¿En la Cámpora? Sí, hubo discusiones. Los pibes, mirá, yo creo que Milei en sus contradicciones o lo que se puede observar, termina teniendo un discurso con cierta coherencia, que él se lo cree, en su locura es sincero, y eso creo que llega. Y del otro lado, la contracara de eso era la confusión del Frente de Todos y la confusión de Juntos por el Cambio, que creo que llevamos muy, muy tensionados, dos coaliciones en crisis. Yo veo de afuera, para compartir el comentario, que la única persona del sistema político que sabe lo que quiere es Javier Milei. Lo demás... Bueno, a eso iba. Sí, digamos. El único que sabe lo que quiere es él. Tiene mucha convicción. Yo noté estos atributos. Tiene convicción. Bueno, Axel sabe lo que quiere. Axel también. Axel sabe lo que quiere. No ha desplegado de alguna manera su programa político todavía. Está carreteando. Está carreteando. Bien. Pero Milei tiene mística, plantea una utopía, que no será una utopía la nuestra o la tuya o la mía, pero es una utopía. Tiene astucia, maneja el tema de la velocidad, la idea del sacrificio también. Es un político con atributos interesantes, Milei. Nadie llega ahí. No, yo creo que hay que prestarle atención. Se lo ha subestimado mucho. Sin duda. ¿No? Sin duda. Bajo la idea de contarle los perros, ¿no? Sin duda. Mucho tiempo entretenido contándole los perros, mucho tiempo definiendo su condición psiquiátrica como si fuera que son psiquiatras, que para eso están los profesionales. Mientras tanto, el tipo tiene un programa político, sabe algo, evidentemente tiene un vínculo con la sociedad, ¿no? Con un sector. Por supuesto. Yo creo que él conecta con el sentido común y el peronismo hace tiempo se divorció del sentido común. Y creo que nosotros necesitamos urgentemente una reconciliación, porque esto no lo resuelven las vanguardias. Esto claramente pasa por una comunión con el conjunto de nuestro pueblo. Y alejado va a ser muy difícil. Con respecto a alguna de las consignas, ¿no? La Cámpora estuvo estructurada bajo dos grandes consignas, ¿no? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿No? A Cristina la condenaron, la proscribieron en primera instancia, e intentaron atentar con ella, y no tuvieron suerte, por suerte, y realmente al otro día hicieron un acto con Alejandra Darín. El 2 de septiembre. El día después. Bueno, hubo una multitud en la Plaza de Mayo. Sí, pero un acto con un documento de Alejandra Darín. O sea, no hubo un evento. No era lo que yo quería hacer o hubiera querido, obviamente. Fue una discusión, pasó eso. Una discusión, pasó eso. No, yo creo que ahí tuvimos una inmensa oportunidad política, ese día, el 2 de septiembre, pero bueno, también hay que entender lo que eran las circunstancias. Sí, bien, está claro. La circunstancia era muy compleja. Pero la consigna pareciera ser que quedó o desangelada o vacía de contenido, o yo tengo otra mirada, que es que la consigna se terminó de verificar. Es, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? La tocaron a Cristina y el quilombo se armó. El quilombo es... Bueno, sí, a ver, yo creo, a mí me parece que todo ese proceso que tuvo que ver, eso comienza con el apedreo del despacho de Cristina en marzo del 2023.
Yo tengo un cruce muy fuerte con Alberto ahí, público, porque no entendía, no comprendía cómo no tuvo la reacción o los reflejos para mínimamente haber enviado al ministro correspondiente, no me acuerdo en ese momento quién estaba en esa área. Habían destruido el despacho de la vicepresidenta, que en la Argentina es una misma institución que la presidencia, es una única institución. Lo que le dije a Alberto en aquel momento es como si te hubieran destruido el despacho a vos, es de una gravedad institucional tremenda, y a partir de ahí se activa, digamos, un movimiento, después viene lo del fiscal, todo esto estaba medio adosado a lo del fiscal Luciani, ¿no? Y todo ese juicio bochornoso, bueno, que de hecho ahora estamos en pleno juicio. En pleno juicio. Y se da un movimiento ahí de la militancia, por lo menos en el caso de lo que fueron rápidamente los sectores que en ese momento habíamos conformado La Patria es el Otro. Pero después del atentado se produjo una especie de... se paralizó. No, nosotros vamos al Estadio Único el 17 de noviembre, reventamos el Estadio Único de La Plata. Me refiero a los con efectos, una consigna, a los con una efectos consigna, políticos. un efecto político, la fuerza de la esperanza, y nosotros jugamos a fondo la candidatura de Cristina y fuimos a tribunales con 50.000 personas, con Axel a la cabeza, a plantear la proscripción de Cristina el 13 de abril del 2023. Y después convocamos una inmensa movilización el 25 de mayo del 2023, donde nosotros entendíamos que obviamente ese era el colorario de un proceso de acumulación, movilización. En el medio habíamos estado el día que le habían vallado la casa, el domicilio a Cristina, y terminamos, bueno, la misma presión de la gente terminó volteando esas vallas y recuperando, digamos, el control del domicilio de Cristina, que había sido encarcelada por la policía de Macri y de Larreta. Y después, bueno, finalmente llegamos al 25 de mayo del 23, donde, bueno, después, bueno, la decisión o lo que pasó ese día tiene que ver con lo que planteó Cristina en aquel momento. Pero digo, hubo un proceso de movilización. ¿Vos apoyabas la candidatura de Cristina? Sí, sin duda. Yo creo que Milei no crecía, que subíamos a Macri al escenario, pero te repito, puede haber elementos que a mí me faltan. Bien. Puede haber elementos que a mí me faltan y capacidad, claramente. Bueno, este humilde militante pensaba eso, seguramente me falta capacidad de análisis. Bien. Y a este humilde militante le pregunto, para el año 25 algunos están especulando con que Cristina sea candidata. Yo creo que el escenario hoy cambió, no estamos en el 2023. Hoy cambió. No estamos ni en el 23 ni en el 19, parece que lo de Milei es lamentablemente un parteaguas en nuestra historia política, que tenemos que tener registro de eso. Y en este contexto, creo que venimos de una catástrofe política que tiene que ver con la llegada de Milei a la presidencia, producto de una infinidad de errores nuestros, seguramente. Si queremos descansar en que los errores los tercerizamos los errores, creo que nos equivocamos, tenemos que tratar, y cuando uno pretende conducir, tiene que tratar de ver en qué parte se equivocó. ¿Y Cristina se equivocó para vos? Y evidentemente si llegamos a esta situación, hemos cometido errores. ¿Vos le dijiste a Cristina, te equivocaste en esto? Hemos discutido un montón de veces. Pero no querés poner la palabra Cristina. No soy quien. Sí, yo tengo otra formulación para esto. Yo creo que Cristina no estaba en el ejercicio de la conducción plena. ¿Cuándo? Y en el proceso que derivó decantó en Milei. Me parece que claramente, y ya de unos años a la parte, me parece que no, el dispositivo no estaba funcionando en su plenitud, o quizás ella estaba volcada sobre una parte y no sobre el conjunto. Y por supuesto era muy difícil mantener la conducción con un presidente, porque como te digo, es muy difícil en Argentina dividir la conducción institucional de la conducción política, claramente. Entonces digo, creo que iniciamos un proceso muy complejo que nos quitó capacidad de acción, de orden y de conducción. Bien, ¿sabés que se está especulando con la posibilidad de que Cristina sea candidata en el 25? No, nadie me lo dijo. No, ya sé, no está formalizado, pero está dentro de las opciones de las... Mirá, yo creo que nosotros hoy estamos transitando una catástrofe política, como te decía recién,
que tiene que ver con la llegada de Milei a la presidencia, y lo que hoy tenemos que... Y hay un sobreviviente a esa catástrofe. Para mí es Axel, que es un emergente. Mi posición hoy es, todo lo que fortalezca a Axel sirve, todo lo que debilite a Axel no suma. Yo creo que ese es el parámetro que tenemos que utilizar. famoso en alguna joda está. Dijiste vos. Los que no están, claro. En alguna joda está. No, a ver, yo digo, hoy el que no apoya fervorosamente a Axel, y bueno, que explique qué está haciendo. Que explique qué está haciendo. No veo yo otra opción, otra alternativa. Sí podemos robustecer eso, y convoco a que todos los compañeros y compañeras frontalmente, inclusive digo, colaboremos todos a diseñar una estrategia. ¿Quién tiene la estrategia hoy? ¿Quién sabe lo que hay que hacer en la Argentina? Me parece que es un escenario lo suficientemente complejo como para entender, bueno, tenemos una piedra basal en la cual resguardarnos o fortalecer, y a partir de eso traigamos todos elementos para sumar. ¿Cuánto hay de mito y de realidad en las tensiones que hay entre Máximo y Axel? De mito, de realidad, yo creo, a ver, te repito lo que te decía recién, no quiero ser redundante. Más que tensiones, creo que hoy lo importante es consolidar una posición que nosotros, en el medio de una elección donde el peronismo pasó de tener 19 gobernaciones a tener 5 o 6, bueno, en este contexto me parece que lo importante y lo central es fortalecer al compañero que hoy está gobernando la provincia más grande. Todo el resto de los culebrones, no sé, para mí no tienen asidero. Creo que todos estamos entendiendo que esa debe ser la sintonía. Me parece, observo eso en el presente. Después lo demás, bueno, qué sé yo, a todos en política hay situaciones que nos generan más comodidad o incomodidad. Bueno, todos tenemos que tratar de entender que frente a estas circunstancias y nos tenemos que bancar que la realidad no esté diseñada 100% como nosotros por ahí la pensamos en nuestras mentes. Es así. Desde afuera a veces se ve que se están discutiendo por cómo se arma la boleta, por la lapicera, que el sector tuyo, el sector de Axel, quedaron un poquito afuera del reparto de los cargos de los legisladores. No, nunca pensamos en la política, sí. Nunca pensamos en la política. Yo tengo 35 años de militancia, o casi 35 años de militancia, nunca la pensamos de esa manera. Es más, de hecho, la mayor parte de mi vida política nunca estuvo en nuestro universo la posibilidad de ocupar un cargo. Digamos, sí, por supuesto, lo que puede haber en un espacio desde ya es, bueno, miradas, matices, discusiones, bueno... Pero da lo mismo cómo se armen las listas o cómo se integran las fórmulas. No, porque por supuesto que el poder es una parte de este debate y esta discusión. No, de ninguna manera, por supuesto que no es lo mismo. No es toda la política, por lo menos en mi caso, nunca lo pensé de esa manera. ¿Y cuánto hay de lo personal? Te pregunto incluso a vos, escindite del dirigente político y más del militante, en tu historia personal, digamos, cuando vos tomás distancia de la organización que junto con otros dirigentes y otros militantes creaste como la Cámpora, ¿cuánto hay de personal y cuánto hay de político? Porque a veces se nota a veces el impacto de las emociones personales. Si hubiera decidido en términos personales, me quedaba donde estaba cómodo y no hubiera asumido un debate político que me trajo muchísimos costos en términos personales. ¿Cuáles costos en términos personales? No, con relaciones, vínculos que obviamente se ponen en tensión. Si hubiera elegido en términos personales, o sea, justamente por definir en función de la política y de lo que uno cree que es lo correcto, bueno, por supuesto tenés costos y sinsabores, que en el tiempo se ordenan, porque imagínate que en mi vida política he tenido un montón de situaciones. Mirá el caso de Alberto y Cristina, ¿no? Bueno, por eso, pero digo, Alberto y Cristina. Yo me he reencontrado con un montón de compañeros, compañeras, que tuvimos peleas bravísimas, de todo tipo. Pero bueno, claramente, en términos de honestidad intelectual,
uno tiene una convicción y cree que este es el camino. ¿Y con Máximo Kirchner estás distanciado hoy? A ver, no tengo la cotidianeidad que tenía antes, no estoy distanciado, no tengo cotidianeidad, no tengo una situación de compartir ámbito cotidianamente. ¿Tenés diferencias políticas de encuadre, observan cosas diferentes? Sí, bueno, pero las hablamos 20.000 veces y ya sabemos cada uno lo que piensa y demás, y no creo, uno puede, por supuesto, cada uno tiene su verdad relativa y puede estar equivocado, pero sí lo que no puede hacer uno en términos políticos es estar en un lugar donde cree que no está aportando, o que ya de alguna manera por ahí hasta estorba, ¿no? De alguna forma. ¿Vos sentías que estorbabas en la cámpora? Y la verdad que cuando uno hace planteos, bueno, y se choca, y bueno, está bien, por ahí el equivocado soy yo. Digo, nunca excluyo esa posibilidad. A veces a vos te indicaban como el más duro, digamos, el más, no sé si la palabra adecuada, el más... Demente. El más vehemente, el más duro, el más rígido, el más internamente, digamos, el que tenía las posiciones más férreas, digamos. Sí, por ahí son caricaturas que se construyen, Sí. a veces... Públicamente eras el único que hablaba, por ejemplo, vamos al episodio Guzmán. Cuando Guzmán estaba ahí como ministro... No, hay una cuestión, yo me comí el desgaste porque siempre hablé. Siempre hablé, claramente. Bueno, es mi forma ¿Hablabas de ser. por la tuya Es mi forma de ser. o te decían, che, tenemos que salir a comunicar Yo esto? siempre sobre una conceptualidad, no soy un cuadro, no sé si soy un cuadro político. Sos un cuadro político. Soy un militante, bueno, ponele. Y uno... Un día saliste en el programa mío Sí. de radio, lo podemos poner, diciendo a Guzmán no lo votó nadie para ser ministro de Economía. está bien. Era casi decirle, andate a tu casa. Es que yo creo que perdemos esa elección intermedia. Todo el mundo caracterizó que era por la cuestión económica, y después, no sé, cambiamos a Alvareza, pobre. ¿No? Y vino los cambios de gabinete y lo sacamos a Alvareza. Sí. O lo pasaron a otro lado, qué sé yo. Que hicieron un cambio de educación. La verdad que estaba claro que el meollo del debate era el tema económico. También y no después se pudo resolver. vino Massa y hizo un programa de ajuste más profundo. Pero ya Massa entró en tiempo de descuento. Massa Bien. entró. Yo creo, si había un momento que tenía que entrar Massa, era el ahí. 21. El 21, con tiempo. Con tiempo. Sin el acuerdo con el fondo. O si no, tendría que haber sido, si era nuestro candidato a presidente, por ahí no convenía que sea ministro de Economía. Digo, me parece que hay un montón de cuestiones que se fueron dando. Pero bueno, hoy con el diario del lunes todos Es podemos fácil. hablar. El momento, la verdad, que era muy complejo. Y quizás sí, yo creo nosotros tenemos que empezar a tener una mirada más estratégica y salir del tacticismo, del hipercoyunturalismo, porque la sensación es que son todos movimientos medio espasmódicos, y que no está muy claro si había una estrategia diseñada. Por supuesto que hay algo que adultera todo el escenario político, que es el triunfo de Alberto en las PASO por París, que resuelve la elección, y eso cambia la dinámica del germinal o incipiente Frente de Todos. Y bueno, por supuesto, ahí Algunos dicen, se generaron un Alberto montón se la creyó. y se generaron un montón de confusiones. Y sí, Alberto dice, los votos son y todos tampoco míos. podía cuestionar a Alberto porque viene el tipo ya era presidente, y entonces se dan un montón de situaciones que adulteran lo que era el escenario previo a la conformación de la fuerza política. Tampoco sé si a nosotros nos sirve, creo que ya está, creo que tenemos que dejar atrás la experiencia de coaliciones. Nosotros tenemos nuestro movimiento, obviamente tiene una conducción y un orden. Me parece que tenemos que recuperar esa capacidad, porque al peronismo se le perdona cualquier cosa menos la falta de pericia en el ejercicio del poder. Y yo creo que fuimos un gobierno flácido en términos de ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque había más preocupación de sostener los equilibrios intracoalición que de hablarle a la sociedad. Y ahí vino Milei. Claro, y ahí la sociedad después nos castigó. Me parece que eso fue notorio. ¿Te afecta la distancia con Máximo? Fueron muchos años, obviamente. Porque antes me imagino que lo tenías a tiro de WhatsApp todos los días, bueno, no sé, WhatsApp o Telegram o... No, sí, ¿O qué? sí. No, prácticamente cruzaba un pasillo y
A ver, en términos personales, sí, por supuesto que cuando hay un vínculo de tanto tiempo, tener menos cotidianeidad, sí, lógicamente te modifica. Pero también uno tiene la certeza de que ha iniciado una experiencia que tiene que ver con acercar a muchos otros que por ahí no tenían acceso a esos ámbitos. ¿Cómo sería eso? A ver, cuando yo planteo construir la patria es el otro, que lo hago en el seno de la cámpora, Sí. mi planteo es... Vos vas a pedir permiso, me imagino, o vas a No, anunciarlo. lo charlamos, sí, lo charlamos, si bien yo tenía la iniciativa... La patria es el otro desde afuera, le explico porque hay gente que no ve en Sí. otros países, es, digamos, lo que quedó afuera de la cámpora del kirchnerismo. Claro, o sea, mi preocupación era, ¿qué pasa con los kirchneristas que no están en la cámpora? Bien. Que reconocen, bueno, reivindican a Cristina, Máximo. Que uno podría decir que son más los kirchneristas que están fuera de la Bueno, cámpora que por están eso, dentro de la cámpora. Me por refiero eso, a los por silvestres. eso, era una vieja discusión. A los silvestres, ¿no? Era una vieja discusión que teníamos. Mi propuesta era o construimos o habilitamos corrientes internas en la cámpora para que todos los sectores del kirchnerismo se incorporen a la Claro. cámpora, o generamos una estructura de carácter... Unidos y organizados sí va en ese sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, eso después hubo También. tensiones, obviamente, perfecto. Entonces, en esta etapa digo, bueno, volvamos a convocar a todos esos compañeros, compañeras, generemos un ámbito, un espacio, que estén en sintonía, bueno, no lo pudimos definir. Entonces, bueno, yo digo, bueno, armamos un frente con la Patria es el Otro que funcione asociadamente a la cámpora Sí. y que vayamos coordinando, que se dio así en la primera etapa. Después, bueno, hubo otras dificultades, no se pudo articular en algún momento de la mejor manera, pero digo, ahí hay un universo inmenso de compañeros y compañeras que por ahí nosotros, encerrados en una discusión interna en la cámpora, no le estábamos prestando atención. Bien. Quiero preguntarte, y como para ir cerrando, después quiero volver a Milei y hablar de Axel. ¿Cómo se explica lo de Ferraresi? ¿No? Ferraresi fue un intendente que del año 2015 al 19 ponía su distrito para que se hagan los actos y garantizar la seguridad en Arsenal, en Racing. Se enfrentó a María Eugenia Vidal cuando María Eugenia Vidal parecía que era Madonna, digamos, que era casi la próxima presidenta, era una estrella política en Argentina en aquel momento. Claramente salía públicamente a sostener posiciones muy, muy valientes en aquel momento, sosteniendo a Venezuela en la anterior elección, no en esta. Vicepresidente del Instituto Patria, cristinista confeso, tiene Un edificio que se llama Cristina Fernández Kirchner. Sí, Lo inauguramos juntos. tiene un monumento a Néstor Kirchner en la puerta de la Intendencia, ¿no? ¿Cómo surge esa tensión? ¿Cuál es la razón por la cual hay diferencias? No, para mí es inexplicable. Inexplicable, o sí, es explicable, pero digo, inexplicable en teoría. Bueno, dame ¿no? la Porque- explicación entonces. No, a ver, la que puedo inferir yo. Sí, No, yo creo que él se sintió destratado, desconsiderado, y te diría un poco atacado también. destratado, desconsiderado y atacado. Sí, en términos de lo que es su construcción política distrital. Me parece que en eso sí también hay cuestiones que tenemos que ordenar de cara a lo que viene, porque en esta lógica, ¿no?, de la organización elegida, de un único espacio, etcétera, 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 se pierde registro de las construcciones territoriales y reales y vamos a fricciones sin sentido. Fue una discusión que yo siempre planteé. Para mí no tenía sentido discutir la conducción o esmerilar a Jorge Ferraresi en Avellaneda, que es un gran intendente, además, porque vos hacías apreciaciones políticas, ¿no?, de posicionamientos políticos de Jorge, pero la verdad es que está en el top 5, top 3 de intendentes de la provincia de Buenos Aires por gestión. Ni hablar su capacidad política, lo que significa, obviamente, su apellido en la historia del peronismo.
Entonces me parece que se cometen errores o hay cierta displicencia o conductas en las cuales hay que ser mucho más cuidadosos. No sé, no me imagino a nadie yendo a armar a Río Gallegos en la época de Néstor Kirchner, ¿entendés? Y la verdad que después sí, por supuesto, cuando alguien se siente atacado, se defiende como puede. Bien. Para contarle a la audiencia, hay un referente de la Cámpora que se puso a caminar el distrito, ¿no? Manuel Santalla. Pero caminar se También, puede caminar, caminar se puede caminar. Tampoco hay que ser tan caminar se puede caminar, susceptible, ¿no? Pasan un montón de otras cosas que son algo más que caminar. Ah. Pasan cosas que ya decís, bueno, no, una cosa es caminar, otra cosa es ningunear, destratar, es desconocer a un intendente que siempre ha jugado bien. Cuando... digamos, Vale decir además un detalle que me olvidé de Ferraresi, que fue muy valiente con respecto al tema de los presos a ver, durante yo te la digo, época del macrismo, ¿no? absolutamente, pero por ahí vos preguntás y estoy siendo un poco abstracto. El año pasado, en plena campaña electoral, se hizo una actividad en Avellaneda, donde fue Máximo, con Emanuel Santalla, y no le invitaron al candidato a intendente, que era Jorge Ferraresi. Entonces, sí, yo entiendo que por ahí hoy... ¿Eso en la política es una mojada de oreja? ¿Qué es? No, es un error gravísimo. Un error. Para mí es un error gravísimo, algo sin sentido o un mal asesoramiento, digamos, porque no sé cómo se analizó esa vez. Yo ya no estaba, digamos, ahí como para hacer algún aporte, pero me pareció innecesario. Después sí, cuando se entra en un proceso de fricción, empezamos, en un análisis, bueno, pero ¿quién fue primero? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me parece que claramente si había un tipo jugado era Jorge, fue siempre. Bien. ¿Y el episodio Martín Insaurralde? ¿Ha pasado un tiempo? ¿Cómo ha sedimentado? ¿Qué evaluación política haces? ¿Qué balance haces? Sí, yo te meto a un combo grande con lo que con lo que está pasando ahora y otros episodios que por ahí son de menor dimensión. A ver, yo creo que tenemos una reflexión profunda del por qué y el para qué se hace política, ¿no? Por lo menos en mi generación o con los compañeros, compañeras que yo me crié militando y cuando veníamos, ¿no?, en la etapa de los 90, la etapa de resistencia, claramente, como te lo decía previamente, ¿no?, para nosotros la política, como lo dice una de las 20 verdades peronistas, ¿no?, la política tiene un valor instrumental, no es un fin en sí. A veces me parece que se pierde el eje, que por supuesto al que hace política le aparecen tres tentaciones, que son el poder, la fama y el placer, y que no poder dominar esas cuestiones que a veces pueden tener con lo instintivo del ser humano, pero que nosotros obviamente desde una racionalidad... El poder, la fama y el placer. Bueno, son, creo, tres venenos, ¿no?, que todo ciudadano... A ver, se puede ser un extraordinario político, transformador, y tener poder, saber usarlo, ser muy conocido. El poder en términos de valor instrumental. Pero cuando vos ves el poder en términos de fin... El placer tiene que ver con la esfera privada, digamos, ¿no? Más, quizás. Sí, pero cuando vos estás en la función... Estoy pensando en Fidel Castro, ¿no? Ha tenido poder, ha sido famoso Cuando vos... Claro, pero ¿cuáles eran sus objetivos? Ni el poder, ni la fama, ni el placer, entiendo yo, supongo. En todo caso, lo dirá la historia, el pueblo cubano. Claro. En mi mirada, el que hace política tiene que saber subordinar esos elementos que hacen a la esencia humana. Yo te traduzco lo que Sí. estoy entendiendo que me está diciendo, Cuervo. Hay dirigentes políticos que les gusta mucho la guita. Mucho la guita. Y ese es un problema. Que les gustan elementos... Pero, a ver, a todos nos gusta vivir bien, ir al por eso, chino. que priorizan elementos que no tienen que ver con los objetivos de la acción política. Sí creo y considero que la función política, la función institucional, tiene que tener una remuneración acorde al nivel de responsabilidad que se ejerce.
¿no? Por varios motivos. Sí. Primero porque si no, claramente el sector, los cuadros capaces se van al sector privado, No le pagan más, mejor. ¿no? Obviamente, pero a la vez porque creo que nosotros te debemos jerarquizar, ¿no? En términos morales. Pareciera ser que con Insaurralde pasó otra cosa, de cualquier manera, ¿no? No, es que eres una persona desviada. Me parece que, por eso te digo, son personas que desvían sus objetivos. Que por supuesto pueden estar en otra actividad y les puede ir muy bien, digo, no. Pero me parece que acá tenemos que ser muy cuidadosos. Sobre todo por el daño que le hacemos al peronismo. ¿Es un atributo que tiene Axel ese? Sí, sin duda. El de la austeridad, llamémoslo. Sí, el de no salirse del eje, ¿no? El de estar muy enfocado, el de la disciplina. Te voy a decir que me pasa con Axel, lo veo medio robótico a veces en su narrativa. ¿Cómo sería? Y a veces, llamémoslo, no transmite. No, a ver. Me pasa a mí en su narrativa política. No, a ver, yo creo que él es claramente es empático a la sociedad. Por ahí no tiene las características del dirigente peronista tradicional, ¿no? No, claramente. Pero es un fenómeno social. Sí. Y electoral. Sí, o sea, vos cuando vas con él, hoy sigue pasando, digamos, es de los poquísimos dirigentes que vos vas, sobre todo con jóvenes, ¿no? Que es con pibas más chicos, inclusive con niños, ¿no? Es un fenómeno que él genera algo. Bien. Y eso me parece está más allá de lo racional, ¿no? Hay algo, viste que, a ver, a veces nosotros queremos analizar la política siempre en términos racionales, pero los líderes, ¿no? Las personas que trascienden tienen algo que es muy difícil de explicar y que el pueblo lo ve. El óleo sagrado De Samuel. De Samuel, decía Claro. el general Perón. Claro. ¿Vos creés que Axel tiene el óleo sagrado de Samuel? Sí, sin duda. Sin duda alguna. Tiene pasta, sí. Tiene pasta de campeón. Sí, campeón hay que salir, pero sí, bueno, ya ganó 2 veces la provincia, pero digo, después Sí. tenemos que ir al Mundial en algún momento. Pero Bien. bueno. ¿Es tu candidato a presidente para el 2027? Dijiste el Yo mundial, creo- lo dijiste vos. Bueno, ya sé, a ver, yo creo obviamente que falta, nosotros hoy tenemos que gobernar la provincia y esto para nosotros es semana a semana, hay que ser muy responsables. No tienen un mango, ¿no? Tienen poca guita. Tenemos poco, Poco. pero bien administrado. Bien administrado. Sí, sin duda. Nosotros anunciamos la semana pasada, hace 10 días, un aumento del 25% de la inversión social, van a ser 16.000 millones de pesos más todos los meses, sobre todo en política alimentaria, en 17 programas que tenemos en el Ministerio. Es el tercer aumento que hacemos en el año, eso nos acumula un 142% de la era Milei, y estamos hablando de una inversión alimentaria mensual de más de 70.000 millones de pesos. Nos vamos casi a 1 billón anual. ¿Cómo es como conductor Axel? Pablo es una persona de muchísima capacidad, gran capacidad de análisis y contracción al trabajo. O sea, es una máquina, digamos, es un tractor. Es un tractor porque ya ha recorrido la provincia de Buenos Aires, todos los distritos por lo menos ha ido 3 veces, la provincia, ¿no? 135 distritos, con las extensiones. Mira, mi compañera es de Raucho, ¿no? Un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Y nunca en la historia un gobernador fue tantas veces. Y eso te lo valoran hasta los que no piensan como nosotros, ¿no? Digamos, lo que pueden ser de otro signo político, o más independientes. Eso es muy valorado. Y también hace en él tener un conocimiento más directo de las cosas que ocurren. Si hay diferencias internas al interior del peronismo, el movimiento nacional o incluso el kirchnerismo, porque vos manifestaste de alguna manera públicamente las diferencias que había ya no dentro del peronismo, sino dentro del propio espacio kirchnerista, ¿no hay que descartar la posibilidad de una interna? El año que viene, pero interna partidaria o Sí. interna. Interna. No, yo creo, a ver, siempre es mejor resolver por consenso. Sí. Siempre, me parece que sí. Si no, si las cosas, bueno, si no hay otra alternativa, pero a mí me parece que va a primar la cordura, no veo, falta mucho igual. Pero como te digo, no es un escenario proclive a la creatividad, ¿no? Me parece que estamos
en un proceso político muy ajustado, con Milei atacando permanentemente a Axel y a la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que hacer un frente ahí. Estamos tendiendo puentes con otras provincias. Axel estuvo el otro día en La Rioja, fue muy importante. Me parece que hay que hacer un scrum. No sé si en este momento dividirnos o mostrar esas... sí creo que hay que dar un debate profundo. Uno no dice, no, unidad para la foto y la careteada. No, demos un debate, pongámonos de acuerdo, creo que es posible, que es viable, y creo que va a primar la racionalidad. Y últimas preguntas y te agradezco la entrevista. ¿Y el programa? Desde ya, claro, sí. Por eso, en este momento... Porque yo veo, por ejemplo, que lo que es la oposición a Milei no tiene identidad, es como una especie de jarra loca. Lo veo, no sé, a Grabois proponiendo, no sé... yo creo que... la renta universal. Yo creo, por eso digo, yo creo que... Moreno diciendo... Por eso estamos entrando en tiempo de descuento, para mí hay que dejarse joder también. ¿Qué dejarse joder? Por eso te digo, no estamos en un escenario que proclive a una creatividad infinita. Parece el momento de decir, che, ¿sobre qué base nos ordenamos? ¿Dónde reagrupamos? ¿Dónde acumulamos? ¿No? Creo que hay que ir poniendo blanco sobre negro en ese aspecto para ser prácticos y objetivos. Pero, por ejemplo, Moreno está proponiendo hablar con Villarruel. Reivindica el operativo de Independencia. No, está bien, perfecto. O sea, Grabois... A ver, hay emergentes que tienen que ver con cierta vacancia, porque la verdad que el único que salió el primer día, se paró frontalmente contra Milei, fue Axel. Como había hecho con Macri. Y después todo empezaron las tácticas, ¿viste? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces digo, tenés un gobierno, la provincia más grande del país, se paró desde el primer día, el 24 de enero estaba en la movilización con la CGT, etcétera. Por sí o por no, Sí. para poner nombres propios, Sí. para que no quede en el aire. Moreno con su discurso, ¿sí o no? En el frente, en lo que vos estás imaginando. Porque Moreno abre la boca, lo primero que hace es putear a Axel. Lo primero. Y después dice buen día, buena tarde, buena noche. En el frente todos. Todos. Por supuesto, porque vos lo que tenés que Todos. garantizar es la conducción. Bien, El programa, la conducción. bien. Pichetto, por ejemplo, también. Todo el que tenga un mínimo matiz con Milei, que venga. Pero eso ya funcionó mal, ¿eh? Que Te venga. quiero decir. No, porque funcionó falló mal el pro- con... falló el con programa. Macri lo mismo. No. No hubo programa, no hubo organización de la fuerza política y se desperfiló la conducción. Mirá que le funcionó mal a Cristina, mirá si no le va a Bueno, funcionar por mal eso, a... bueno, digo, tenemos la experiencia reciente. Unidad sí, amontonamiento no. Está claro, tiene que ser con un orden, con una organización. Pregunto. De Moreno, yo te tomo, digo, el discurso doctrinario de Moreno me parece muy correcto. Después otras cuestiones no coincido. Digo, pero creo que también él hace su juego. También entendamos que en un proceso, o vos mencionás a Juan, o podemos ir nombrando otros, vamos también a un proceso electoral donde todos van a tratar de tener una táctica que los posicione. Entonces, sepamos separar la paja del trigo en ese debate. Sí creo yo hoy que tenemos un factor de acumulación o un lugar que defender que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con los lazos que podamos tender con otras provincias que vienen teniendo una conducta valiente, y a partir de eso reconstruir el peronismo con el movimiento obrero, con los distintos sectores. Pero no es una cuestión de referencias personales nada más. Sí, lo que está ocurriendo hoy es, frente a un silencio o a cierta vacancia, han crecido ciertos emergentes, pero una cosa es tener visibilidad en los medios y otra cosa es gobernar la provincia más grande del país, con una reelección. Creo que tenemos que construir sobre sólido. Y el programa. ¿Y el programa? Y el programa, digo, a ver, ¿qué problema estamos, creo yo, teniendo hoy en esta etapa ¿no? de histórica? Yo creo que tenemos cierto desperfilamiento doctrinario, o cierta debilidad, o cierta amnesia, o cierta confusión, o como le queramos llamar. Creo que tenemos que volver a las fuentes con la actualización doctrinaria pertinente, que lo planteó ya Perón en su momento, pero los grandes principios son plenamente vigentes. Y creo que en la discusión con el liberalismo nosotros no podemos titubear, ¿no? ni disfrazarnos o querer mutar
y creer que hoy, porque Milei ganó con TikTok o con no sé qué cosa, empezás a inventar cosas raras. Está todo inventado, Perón lo dijo todo, vayamos a buscar eso. Y creo que Perón sigue siendo vigente por la existencia de Néstor y Cristina en la política contemporánea. Yo creo que los que le volvieron a aportar, porque el peronismo ya estaba en una crisis muy profunda en aquel tiempo, ¿no? En el 2001, 2002. Vos fíjate que Néstor hacía peronismo sin hablar de peronismo. Yo creo que hoy tenemos que hacer kirchnerismo, peronismo, como le queramos llamar, y eso no implica estar hablando todo el tiempo de lo mismo, sino, bueno, Axel tuvo una frase que generó mucho escozor y se armó una polémica, ¿no?, con el asunto de las nuevas canciones. Cayó mal eso, ¿no? No sé, creo que rebotó, digamos. A alguno le cayó mal, otro bien, no sé. ¿A vos cómo te cayó? Bien. Bien. Yo creo que el género siempre tiene que ser el mismo, que es la doctrina justicialista, y después hay que meter algunos acordes para que estas nuevas generaciones también te escuchen. Si no, después creemos... Pero la doctrina justicialista no es un significante vacío que cada uno le pone lo que quiere. No. Pero a ver, porque si no, el peronómetro No. no está inventado. Que el peronismo haya tenido tensiones desde el liberalismo y desde el marxismo no quiere decir que sea una doctrina vacía. La doctrina es muy clara. Lo que pasa después en la especulación, en las vueltas de la historia, o sea, claramente no, en la década del 70 hubo una tensión más hacia lo que se puede denominar izquierda o marxismo, ¿no? ¿No será que la crisis que se vive ahora también es la crisis del peronismo y eso es lo que vos significás? Yo creo que estamos, ¿no? creo que estamos frente a un renacer del peronismo, sin duda, que es lo único que puede darle curso a nuestro país, no tengo dudas. Esa es la discusión que nosotros tenemos que poder Mirá resolver. que, fíjate la experiencia por caso de México, ¿no? El PRI ha sido para México, para mí, tanto o más importante de lo que ha sido el peronismo para la Argentina. Eso lo podemos discutir en otro programa. De hecho, es un partido que es producto hasta de una revolución, cosa que no fue producto el peronismo. ¿Cómo que no? De una... ¿Y el 17 de octubre qué? Bueno, está bien. ¿La revolución? Fue un movimiento... No, la revolución justicialista. Perón siempre habla de la revolución justicialista. Está bien. Bueno, comparado con la revolución mexicana, tiene otro estadio, digamos, ¿no? De los campesinos llegando a... Yo creo que no hay un pueblo en la tierra que haya sido más feliz que el argentino con el peronismo, con los años de felicidad del peronismo. Desafío a que lo discutamos. Me parece que... ¿Vos creés que el peronismo es como el fin de la historia, entonces? Casi. Creo que es el punto más alto, sin duda. El justicialismo como doctrina, sin duda, porque Perón resuelve la contradicción entre lo colectivo y el individuo en esa tercera posición que no era solamente de carácter geopolítica, sino que era una tercera posición en términos filosóficos también. ¿Y la experiencia del menemismo dónde entra ahí? Por eso te decía, el peronismo también, en la coyuntura política, en las tensiones políticas, digo, si defeccionan los hombres, no tiene que pagar la doctrina. Yo me equivoqué y pagué, ¿no? Decía... La pelota no se mancha. La doctrina no se mancha. Entonces... Claramente. O sea, a ver si claramente, entiende, la experiencia mala de Menem es por Menem, la experiencia mala de Alberto es por Alberto. No es que haga una tensión. es una coyuntura de tensión política donde el que estaba con posibilidad de conducir defeccionó. O se equivocó. Claro. O bueno, también hay que entenderlo. Digo, no, el contexto era muy complejo, tomó ese camino. Bien. Tampoco, viste, creo que con el tiempo uno va teniendo más marco para comprender algunas cosas. Ahora, claramente el peronismo estuvo tensionado por izquierda en los 70, en los 80, digamos, se miró en el espejo de Alfonsín y una socialdemocracia, ¿no? Y en los 90 fue tensionado por el liberalismo. El que vuelve a poner el peronismo en eje es Kirchner, Néstor Kirchner. Y yo creo que hoy tenemos que volver a hacer lo mismo, porque claramente la experiencia del Frente de Todo desperfiló y ha generado confusión. Y creo que tenemos que recuperar esa senda rápido. Gracias, querido Andrés, por esta entrevista. Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con vos, así que... Hablamos de todo. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Gracias.